Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta conversación. Es una conversación muy breve acerca del curso de gestión pública para el postconflicto y vamos a hablar fundamentalmente del módulo número uno, de la unidad número uno. En este módulo número uno se han presentado alguna serie de preguntas interesantes acerca de conceptos básicos relacionados con gestión 7 pública. kilómetros en 1 hora 33 minutos 7 segundos. Tiempo de la 23 minutos Permítame un 35 segundo. segundos. Bueno, no sé muy bien cómo funciona el evento en YouTube. Hay un chat, entonces yo voy a conversar y espero en algún momento encontrar algunas preguntas de quienes estén aquí conectados. Me gustaría que pues ustedes pudieran enviarme un mensaje y saber pues quiénes estamos para interlocutar. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos una breve presentación de quienes estamos acá. Yo soy Vladimir Garzón, soy el tutor de este curso. Me dedico a la consultoría y a la formación docente en administración pública y en planeación. Eh, Me dedico también a, ¿qué más me dedico? A correr. Precisamente estaba corriendo hoy. Me dedico a la música y bueno, me dedico a esto que me gusta mucho, que es la administración pública. Y fundamentalmente en este contexto de gestión pública para resultados en el ámbito del posconflicto. Entonces, qué bueno saber quiénes están conectados. Ahí les voy a enviar un saludo, un hola a todos, para que por favor puedan también ustedes decirme quiénes están acá, quiénes estamos hablando, si me están viendo, eh, sí, pues cómo lo estamos haciendo y si está saliendo bien. Voy, amor. Están hablando. ¿Qué dijo usted? Señora. Bueno, creo que ahora sí. Creo que tengo una dificultad con esto.
Bueno, espero poder conversar con ustedes de esta forma. Creo que hay un problema con el micrófono. Bueno, entonces les estaba comentando respecto del módulo, que el módulo tiene como punto de partida el concepto de gestión pública. Más allá del concepto de gestión pública, como está planteado en el módulo, la gestión pública es un instrumento, se puede entender en tres dimensiones. La gestión pública como un campo de investigación, de la administración pública como una disciplina. Se puede entender la gestión pública como una serie de instrumentos de planeación, instrumentos de presupuestación, instrumentos de priorización y orientación de recursos para resultados. Y se puede entender como el brazo operativo del ejercicio del poder del Estado. Es decir, la gestión pública se entendería dentro del Estado como una forma reglada, organizada de instrumentos, de procesos, de procedimientos, de reglas, de recursos como el talento humano, la gestión financiera, todos alrededor de muchos, digamos que de muchos intereses. Entonces aquí entraríamos a hablar de el enfoque politológico o político de la gestión pública. ¿A qué intereses atiende la gestión pública? Parte incluso de las conversaciones que sostuve con varios de los compañeros participantes en el chat, cuando enviaban sus reflexiones, es que en general todos consideran que la gestión pública se orienta a la satisfacción y las necesidades de los ciudadanos. En términos generales uno podría entender que ese es el ideal de la gestión pública. En términos generales uno podría decir, eso es lo que todos esperaríamos de la gestión pública, pero la gestión pública, al igual que muchos otros campos de la acción humana, de la acción colectiva, está orientada por intereses. Y esos intereses están organizados, muchos de esos están jerarquizados, muchos de esos intereses se corporativizan y en términos generales la gestión pública, si bien se esperaría se orienta al cumplimiento de los objetivos del Estado, que sería la atención de las necesidades de todos los ciudadanos, en algunos casos solamente atiende las necesidades de unos cuantos. Entonces, la gestión pública es un campo de tensiones fundamentalmente donde muchos actores participan y muchos actores quieren conectarse con recursos y quieren llevar la mejor parte para sí mismos. Entonces, fíjense que no es un concepto neutro, no es un concepto, podríamos decirlo, llamémoslo ingenuo. No es un concepto ingenuo, ni es un concepto que no tenga matices. Eh, Hay muchas posturas políticas alrededor de el deber ser de la gestión pública en el marco del Estado, como también hay muchas posturas políticas de la definición y la razón de ser del Estado. Digamos que una de las posturas políticas que a mí más me gusta, con la que me siento más cómodo y me da mucha tranquilidad, es pensar que el Estado es un aparato que está al servicio de un grupo. Ahora, ¿qué tan grande sea el grupo? Uno esperaría que sea todo el grupo de la comunidad colombiana. Eh, ¿Qué tan pequeños terminan siendo los grupos que realmente reciben los beneficios del Estado? Bueno, esa es una discusión que tendríamos que plantearnos en términos, por ejemplo, de cómo se distribuyen los recursos, cómo se distribuye la inversión pública. No es lo mismo pensar cómo se distribuye la inversión pública en el centro del país, por ejemplo, respecto de la costa del Pacífico o respecto del Caribe colombiano. Entonces, fíjense que no es aleatorio. Hay unos intereses bien interesantes. Ahora, esos intereses tienen otras connotaciones y es tener otras posturas ideológicas. Por ejemplo, pensar que los recursos del Estado tienen que orientarse a aquellos que tengan la posibilidad de generar mayores recursos. De tal manera que si hay un sector productivo que demanda la construcción de una infraestructura, a diferencia de una comunidad que está demandando la construcción de un acueducto o un alcantarillado, entonces la postura ideológica diría, tendríamos que apostarle a aquellos que generen mayor rentas, mayores empleos. Eh, y que en ese sentido tendríamos que construir la infraestructura que le facilite la generación de rentas, por ejemplo, a sectores privados o a sectores extractivos, aplazando muchas obras de inversión que en términos generales llevaría a satisfacer las necesidades básicas
que en muchos lugares están aún insatisfechas. Entonces fíjense que aquí hay posturas para todo, pero en términos generales la gestión pública es comprender esas reglas de juego, formales e informales, que inciden en la forma en que se orientan los bienes públicos. Ahí entra una discusión bien interesante y es acerca de los bienes públicos. Un bien público no puede entenderlo como aquello que no le corresponde atender solamente a un sector de la población porque no se consume cuando lo utiliza un sector de la población, sino que es un patrimonio colectivo. Pongámonos algunos ejemplos. El aire. Pues el aire en la medida que, o sea, el aire es fundamental para la vida. Sin aire con oxígeno, ¿cuánto duraría yo sin aire? No va a hacer el experimento en este momento, pero sin aire más o menos yo creo que entre 2 o 3 minutos. Sin aire después de 5 minutos yo creo que ya no es posible la vida sobre el planeta. Entonces, pensando en eso, permítanme un segundo. Bueno, tengo duendes merodeando por esta habitación, entonces, bueno. Les hablaba de los bienes públicos. Entonces, parte de los bienes públicos, un bien público como el aire, es responsabilidad pública conservarlo. Entonces, es una responsabilidad, por ejemplo, de las entidades públicas territoriales conservar la calidad del aire y para eso monitorear la calidad, gestionar los controles necesarios, por ejemplo, a las fuentes de emisión móviles, a las fuentes de emisión fijas, para poder tener un aire con oxígeno. Ahora, no puede decir todos los lugares de Colombia, todos los lugares del mundo tienen la misma calidad del aire. Municipios como Jumbo Valle tienen una pésima calidad de aire. Localidades de Bogotá como Puente Aranda tienen una pésima calidad del aire. Nemocón en Cundinamarca es uno de los municipios con la peor calidad del aire del país, una de las peores calidades en América Latina, junto por ejemplo con Ciudad de México, con Santiago de Chile. ¿Y por qué es tan importante la calidad del aire? Porque le genera altísimos costos a las sociedades y a las personas. En aquellos lugares donde la calidad del aire es más baja, las personas tienden a padecer de enfermedades respiratorias agudas, lo que les genera, entre otras cosas, la necesidad o de gastar recursos propios o de incurrir en permanentemente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, fíjense que la atención y la calidad del aire es un bien público. Entonces, alguna empresa, por ejemplo, diría, bueno, pues eso no es mi problema, mi negocio es los business, mi negocio es la rentabilidad, y por lo tanto, si yo tengo una ladrillera, mi negocio es cocinar ladrillos y vender ladrillos. Uno diría, bueno, aquí entran dos modelos de desarrollo en conflicto, entran dos derechos en conflicto, el derecho al trabajo, el derecho a la empresa privada y el derecho al ambiente, a un ambiente sano. Entonces, fíjense cómo permanentemente yo tengo una comunidad, un grupo de ciudadanos, una comunidad política permanentemente en choque. Y allí está el Estado como aquel que garantiza que los bienes públicos se preserven. Un bien público, y ahí viene el tema bien interesante, planteado en la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Justicia Transicional, que abre todo este cuento interesante de la construcción de paz, de la reparación de las víctimas. Establece que no solamente es la reparación, la restitución de las tierras, sino la verdad. Entonces, fíjense que constitucionalmente y en el marco de la Ley 1448, la verdad es un bien público. Se preguntaría uno, ¿es importante la verdad para una sociedad que poco le importa y poca memoria tiene a veces respecto de su historia? Pues eso se esperaría que cambiara. Ahora, ¿qué es la verdad en el proceso político colombiano?
Y fíjense que es cuando la gestión pública para el posconflicto adquiere mucha importancia, porque no es solamente satisfacer necesidades básicas como el saneamiento, no es solamente las carreteras, no es solamente el cumplimiento de reglas de juego, sino también empiezan a ser elementos fundamentales para la sostenibilidad pacífica de esta sociedad. Por ejemplo, restituir las tierras a los despojados, que en alguna discusión recientemente algunos congresistas decían que es entregarles como una especie de baloto a personas que no se lo merecen. Pero aquí el tema fundamental es la protección de un bien público que se llama la propiedad privada. Personas con títulos de propiedad que han sido despojados y desplazados y despojados de sus propiedades. Entonces fíjense cómo la discusión de los bienes públicos es fundamental para que una sociedad no solamente se reproduzca en términos sociales, económicos y políticos, sino para que también sea sostenible. Entonces, esa es como la introducción que yo quería plantearles en términos de la importancia de la gestión pública hoy en el posconflicto. Y es cómo se construyen no solamente los bienes públicos fundamentales para la supervivencia de las personas, sino también para la supervivencia de las personas en sociedad. Y con el propósito de reparar, construir la paz, reparar y no repetir, restituir, reparar y no repetir, es fundamental la verdad. Entonces, la gestión pública, cómo contribuye al cumplimiento de esos objetivos y la conservación de esos bienes públicos. Ahora, la gestión pública, digamos que hay algo que se plantea en el módulo que me parece muy interesante, aun cuando creo que también puede ampliarse, y es la necesidad de identificar problemas para la gestión. No solamente, o no necesariamente se gestionan problemas, también se gestionan oportunidades. Un problema para una comunidad puede ser, para una comunidad, digámoslo, que una oportunidad puede ser encontrar recursos minerales en su región. Por ejemplo, para el Estado colombiano debe ser una oportunidad muy interesante encontrar rentas relacionadas con la extracción petrolera. Esa es una oportunidad. Ahora, aprovechar esa oportunidad implica el desarrollo de proyectos. Esos proyectos implican el desarrollo y la inversión de recursos. Se preguntaría uno, ¿el aprovechamiento de esa oportunidad trae problemas para otro? Claro, aquí se empieza a desbalancear lo que les comentaba en algún momento. Intereses y efectos de esos intereses, las acciones relacionadas con esos intereses, entran en colisión. Entonces, lo que para unos termina siendo una oportunidad, para otros termina siendo un problema. ¿Qué es lo que le interesa a la gestión pública en términos teóricos? Es poder equilibrar esos problemas, poderlos equilibrar, poder de forma integral satisfacer los derechos de las comunidades, de todas las personas. Ahora, la obtención, la satisfacción de necesidades cruza por el ámbito de la identificación de problemas. Sin embargo, el problema no surge espontáneamente, los problemas tienen orígenes. Entonces, en la gestión pública y fundamentalmente y sobre todo en los procesos de formulación de proyectos, los problemas implican la identificación de unos escenarios de causalidades, de dónde provienen los problemas, qué los origina, quién los origina, dónde ocurre, y para eso es importante tener información, para eso es importante gestionar el conocimiento. Entonces, un concepto fundamental en este escenario de partida es la gestión del conocimiento, que en el módulo se identifica, se define como la obtención de la información. Miren, aquí veo que Gabriel envía unas fotos bien interesantes. Venga, yo, ¿por qué no estoy viendo eso? Bueno, dice, yo no estoy escuchando, no se escucha, pido por favor habilitar el audio, listo, creo que eso fue hace un rato. Gestión pública, buenas noches, claro que sí, las preguntas son bienvenidas. Dileison dice, es decir, el Estado viola la Constitución. No. Bueno, a veces sí. Sí. El Estado y muchos de sus agentes han violado la Constitución. Mire, ya Dileison toca un tema bien interesante.
en teoría el Estado no podría violar la Constitución porque en teoría el Estado se fundamenta y actúa de acuerdo a la Constitución. Ahora, ¿qué implica la agencia del Estado? La agencia del Estado es, entre otras cosas, el ejercicio del gobierno, que no es lo mismo decir Estado que decir gobierno. El gobierno termina siendo una élite que toma unas decisiones políticas y orienta los recursos para que esas decisiones se materialicen. Si, por ejemplo, en un estado, supongamos que estamos hablando de cualquier estado, de cualquier continente, de cualquier planeta, de cualquier sistema solar, de cualquier galaxia, no necesariamente este. En cualquier estado, la gente rompe las reglas, se hace acreedora de sanciones. Normalmente un estado tendría la obligación de aprenderlo, ¿sí? Capturarlo. El estado es un aparato de captura. Lo captura y lo presenta a una justicia, ¿sí? Y esa justicia tendría que ponerle unas reglas de juego previamente establecidas y aplicarle unas sanciones, ¿de acuerdo? Eso con el propósito de conservar el orden, mantener las instituciones, ¿de acuerdo? Con el objeto de mantener la sostenibilidad de esta sociedad. Y supongamos que en algún momento ese gobierno constituye una política pública en la que dice, listo, vamos a identificar a aquellos que están por fuera de las reglas de juego y los vamos a capturar. Pero capturándolos vamos a entregar unas recompensas. La recompensa implicaría que usted me lo traiga al que está por fuera de las reglas, me lo traiga vivo o me lo traiga muerto, no importa, tráigamelo como sea. O me le puede traer una mano, sí, pues también pueden llegar con una mano dentro de una bolsa plástica, cualquier vaina. Y entonces el Estado, ¿sí? Con una política pública, no alcanza a calcular la distorsión que genera. Y es que muchos de los que quisieran tener acceso a esos recursos pueden incluso hacer pasar víctimas a inocentes, a víctimas inocentes, por personas que estarían infringiendo las reglas de juego sin ser así. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, lo repito. Pero si eso ocurre, entonces uno diría miércoles. O sea que los agentes del Estado entran en infracciones incluso al derecho internacional humanitario que está suscrito por Colombia y que se hace parte del bloque de constitucionalidad. Uno diría sí. Entonces cuando Dileison dice, entonces el Estado en algunos casos viola la Constitución, yo diría, más que el Estado, los agentes del Estado en algún momento lo logran hacer. Y claro, en ese caso también los agentes del Estado se convierten en 24 segundos. Paro esta Tiempo cosa de las 22 minutos 17 segundos. Listo. Entrenamiento detenido. Listo. Entonces, otra pregunta. Dileison dice, el Cerrejón en La Guajira tiene una pésima calidad del aire. Es un ejemplo más para citar, sí, así es. Sí, y no solamente eso. Yo no hace mucho estuve en Atón Nuevo, en esa región, y uno puede ver algo increíble con la explotación minera a cielo abierto. Y es que no solamente es la calidad del aire, sino que hay unos elementos hay unos bienes públicos que se llaman cultura, que se llaman diversidad. Y uno empieza a ver cómo las rancherías las han empezado a mover y cómo a las comunidades indígenas les han empezado a modificar incluso sus casas de bareque y caña brava por unas casas de bloque de ladrillo, e incluso ya las prácticas culturales de ellos han cambiado muchísimo a raíz de la explotación minera. Ahora, pueden estas comunidades ingresar y tendrían legítimamente un derecho de decidir acerca de su vida y su destino, sí, pero también es importante poder establecer cuál es el impacto de la actividad minera en términos económicos y sociales en todas las comunidades. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo de ese tipo de proyectos, si bien traen unos beneficios interesantes para algunos miembros de la sociedad, también generan impactos. Asbesto, ejemplo para la contaminación mineral llamado asbesto, utilizado en las empresas de cemento, que muchas personas han manifestado estar enfermas de cáncer y otras afectaciones respiratorias. Yo estudié en una escuela pública donde las tejas eran de asbesto. Sí.
También citamos las fuentes hídricas con extracción de petróleo por medio de fracking. El Estado no regula su uso, los estos minerales que son dañinos para nosotros, como para la flora, la fauna. Todavía es mentira que el gobierno, lo que sucede con los recursos, especialmente el agua. Creo que aquí es importante hacer una acotación. Y bueno, le agradezco a Gabriel que me está enviando estos pantallazos. Yo soy muy primario en estas cosas de la comunicación online, entonces le agradezco. Que si me puede enviar otro pantallazo, le agradecería más. Entonces, yo quiero plantearles algo respecto del tipo de Estado que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un Estado, en general en América Latina, es un conjunto de estados que son estados fundamentados económicamente en economías primarias, en economías extractivas. ¿Qué es la economía extractiva? La economía extractiva es aquella que se fundamenta en la no generación de valor, ¿m? Y que se fundamenta en la ubicación de los insumos, pero no en la instalación de capacidad para su transformación. Muchos autores han venido llamando a este fenómeno eh, colonialismo, e incluso algunos lo han llamado neocolonialismo, y plantea que también es una de las características fundamentales en América Latina. Una característica fundamental en América Latina durante la colonia fue la extracción de minerales, el oro, la plata, el platino, eh, y explotando estos minerales se exportaban a las metrópolis. Es decir, las discusiones acerca del galeón eran las discusiones acerca de eh, los minerales que se iban permanentemente para las metrópolis. Y finalmente no quedaba nada aquí. Y no quedaba nada aquí no fue porque fuera muy importante en términos económicos, sino porque eso evidencia que finalmente todas las materias que se extraían de aquí eran, eran finalmente exportadas, eran finalmente trasladadas a otros escenarios. Si uno se pregunta hoy por la economía latinoamericana y fundamentalmente la economía colombiana, ¿en qué se sustenta la economía de este país? La economía de este país se sustenta en exportaciones de petróleo que no se va refinado hasta hace, venga, ¿eso cuándo fue? Hasta comienzos de siglo, mediados del siglo pasado, se terminó de construir la refinería de Barranca Bermeja, que finalmente tiene una muy baja producción de combustibles, y recientemente se construyó la refinería de combustibles de Reficar en Cartagena, la refinería de combustibles más cara del mundo hasta el momento. Eso debería ser para los Guinness Records. Es algo que tendríamos que pedirle al libro que lo registrara. Y el petróleo en general se exporta crudo, el carbón no se vuelve energía eléctrica, sino que también se exporta crudo. Eh, las bananas del Magdalena, del Urabá, no salen transformadas, se exportan verdes. El café no sale tostado ni molido en bolsitas de 1 libra, salen sacos seco. Las flores no salen hechas perfumes, sino que las flores salen en cajas. Y fíjense que las personas las mujeres que cortan las flores, todos en general, el que extrae, el que pica el petróleo, el que saca el oro, tienen muy baja calificación. No, y aquí no tenemos ninguna posibilidad de transformación. Por ejemplo, este aparato, el celular, cerca de los 88 elementos químicos que se necesitan para construir este aparato, eh, cerca de 66 de los 88 se sustraen, entre otras cosas que alguien lo dijo en el foro, el coltan de América Latina, pero en ningún país de América Latina se fabrican estos aparatos, ya ni se ensamblan. Lo máximo que logramos hacer en América Latina con estos aparatos es cortarle la SIM y ponerle el protector por 5.000 pesitos. Entonces fíjense que no tenemos ninguna capacidad de, de transformar ese computador a través del cual nos estamos comunicando. Esto es importado. El concepto de comunicación que tenemos acá es importado. Este aparato es importado. Y miren que cuando uno está en ese escenario de economías primarias y el Estado, su única renta es el petróleo, ahí entra en un dilema esta sociedad. Porque parece ser que las únicas fuentes de recursos
económicos, terminan recursos en el agua y el aire. Entonces fíjense que estamos en una tragedia. Esta es una tragedia, porque de no hacer extracción minera, porque no tenemos capacidad de transformar ni generar valor, eh, no somos una potencia en términos tecnológicos para programar y generar avances tecnológicos, técnicos, científicos. No, no, esa no es nuestra vocación, porque además tenemos una educación muy precaria. Estos aparatos tienen derechos de autor, no podemos explotarlos como se nos ocurra. Entonces fíjense que es o vendemos el petróleo y con eso tenemos para importar algunos de estos materiales que en la cabeza, o, o sacrificamos un poco del agua, un poco del aire, un poco de las montañas, un poco del suelo. Fíjense que no es una situación fácil y termina siendo la consecuencia de ese modelo extractivista colonial. Ahora, ¿cómo superarlo? Ustedes deben estar ahí haciéndose la pregunta, bueno, ¿y cómo superamos este escenario? Y es, en mi opinión, es teniendo avances tecnológicos, eh, ¿no? Pero ustedes dirán, bueno, listo, entonces destinamos recursos a avances tecnológicos e investigación. Y yo les diría, no, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil porque las comunidades científicas y las comunidades investigativas que están por el mundo también tienen unas prioridades políticas. Eh, bueno, aquí ya nos metimos en un tema de geopolítica que es bien interesante. Pero, por ejemplo, hace 2 años, el mundo empezó a conocer, hace unos 4 años el mundo empezó a conocer a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Entonces a nosotros nos muestran a Kim Jong-un como un loco que fabrica una bomba nuclear. Para fabricar una bomba nuclear se necesita ciencia, se necesita tecnología, se necesita una gran inversión y mucha energía. ¿Quién le dio a Kim Jong-un la tecnología y la energía para poder fabricar una bomba atómica? Esa es una buena pregunta. Parece que fue su socio China. Ahora, ¿loco Kim Jong-un? No, yo no diría que no es ningún loco. Ayer el secretario de Estado Pence se reunió con Kim Jong-un para poder concretar la segunda cumbre donde Trump y Kim Jong-un se van a encontrar a negociar. ¿Y qué van a negociar? Van a negociar, entre otras cosas, la repartición de recursos naturales. Es decir, Corea del Norte, cómo va en el negocio del acceso al mercado, cómo va en el negocio del acceso a recursos mineroenergéticos. Esa es la forma en que geopolíticamente se negocia en el mundo, con una bomba nuclear. ¿Que está loco? Yo creo que locos en América Latina donde no hemos logrado construir la primera. Esto sí es mucha locura, esto es mucho retraso. Entonces fíjense que en América Latina no somos en este momento geopolítico de la historia de la humanidad, no somos determinantes. Lo que piense Kim Jong-un, lo que haga es determinante. Por eso Europa y Estados Unidos le prestan tanta atención. Lo que pueda decir Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, de lo que pasa en el mundo, no es nada determinante. ¿No? Son ecos, son cosas por allá, voces en las montañas. Entonces fíjense que sí, no, nuestro papel, es decir, histórico en términos de poder hacer otra cosa con nuestros recursos naturales pasa por generar un proceso geopolítico muy fuerte. Entonces fíjense que hablamos de procesos de gestión pública locales, o sea, aquí nacionales, pero esto también implica la comprensión a nivel estratégico y global. Eso me ayudaría aquí a decirles algo muy importante y es que no estamos solos en esa identificación de problemas y en la identificación del contexto que está relacionado con los problemas, más que poder tener una descripción local, necesitamos tener descripciones globales de qué es lo que está pasando y por qué los problemas se están presentando. Uno podría decir el gran problema de la contaminación ambiental por la extracción del oro o la extracción del petróleo es un tema meramente local. No, no mire que no es un problema meramente local, porque también depende de quién lo compra. Siempre que haya compradores para ese tipo de exportaciones, pues vamos a tener el conflicto. Entonces, fíjense que es una condición global.
Así tenemos que entender esos problemas. Bueno, espero que más o menos esté dando las respuestas a los comentarios. Todavía es mentira para el gobierno lo que sucede con los recursos naturales, especialmente el agua. Pues no, yo creo que no es mentira. Yo creo que está muy claro. Yo creo que el diagnóstico es bien preciso. Lo que creo es que también hay una posición política respecto de cuál agua o qué fuentes de recursos hídricos son, llamémoslo entre comillas, sacrificables frente a otros. Eh, Esa es la gran discusión acerca, por ejemplo, de los páramos. Eh, la explotación minera en páramos. Hace poco se discutió mucho acerca de, por ejemplo, el caso de Santurbán, cómo se iba a dar la delimitación del área protegida respecto de la posibilidad de licencias ambientales sobre los títulos mineros que hay en el páramo. Esa discusión se da muy lejos del páramo de Sumapaz y de Chingaza que le provee el agua a Bogotá. Entonces, fíjense que aquí también el tema de las discusiones acerca del agua de quién, el suelo de quién, la tierra de quién o el aire de quién, eso también influye mucho. Entonces, fíjense que aquí hablamos de un tema de gestión pública, pero también un tema político. ¿De qué derechos estamos hablando y los derechos de quién? Buenas noches, está muy mala la señal. Oh, caray, espérate. Vamos a poner un poquito más, pero ya está un poco mejor. En el Chocó, con la extracción del oro, tanto por los ilegales como por los legales, han destruido los ríos y nos han obligado a dejar de consumir alimentos que sean en nuestra tierra. Sí, así es. Así es. Y fíjense que yo quiero hacer esta reflexión y es, miren, en la gestión pública podemos hablar de muchos conceptos. De hecho, en el módulo tenemos muchos. Recientemente la Fundación Pública plantea un modelo de gestión, que es el MIPG, el modelo integrado de planeación y gestión. Venimos de un modelo del modelo estándar de control interno, los sistemas de gestión de calidad, la gestión para resultados de desarrollo. Y miren, tenemos muchas explosiones conceptuales y metodológicas, pero fundamentalmente la gestión pública es la expresión de una estructura política. Entonces la gestión pública va a estar en respuesta a esa estructura política. Ahora, y es parte de lo que también conversaba con muchos de ustedes en los foros, y es ¿dónde están los ciudadanos en la gestión pública? Y yo creo que eso es lo que más me preocupa de todo este cuento. ¿Dónde está la ciudadanía? Entonces la ciudadanía está viendo séptimo día. Sí, no está mal. Cuatro caminos. ¿A qué se dedica la ciudadanía hoy? La ciudadanía en qué tipo de discusiones está, los ciudadanos a qué estamos consumiendo la energía de nuestros debates. Y es una muy buena reflexión porque creo que tenemos una ciudadanía dispersa. No todos tenemos como interés, por ejemplo, el Chocó. No todos tenemos como interés, por ejemplo, el derecho de las mujeres. Eh, no todos tenemos, por ejemplo, como preocupación el aumento del feminicidio, de las muertes de niños, ¿no? Digamos que terminan siendo como cosas que ya hacen parte del paisaje. Y es una situación que se ha venido naturalizando de una manera, en mi opinión, increíble. Ahora, ¿dónde está la ciudadanía en la gestión pública? Yo podría decir que hay dos tipos de ciudadanías con distintos tipos de intereses. Y esos intereses dispersos han hecho que, entre otras cosas, la gestión pública carezca de ese peso ciudadano. Yo no tendría que decir unánime, o sea, que vaya solamente a un tema específico, sino que encuentre interlocutores válidos e encuentre interlocutores que comprendan que la gestión pública está fundamentada, está soportada y está sostenida es por la ciudadanía. Es decir, son los ciudadanos los que sostienen la gestión pública. Somos los ciudadanos los que sostenemos el Estado. Si no, espérense un poquito, espérense tantico la reforma tributaria, que nos va a definir bien claro quién sostiene esto, pero se desdibuja un poco el rol de los ciudadanos. Y había una discusión bien interesante que tenía con alguien que decía que finalmente es el Estado el que es el garante de los derechos de los ciudadanos.
Yo diría que en parte sí, el Estado es garante de los derechos de los ciudadanos, pero los ciudadanos a su vez garantizamos los derechos de otros. Entonces parecería que los ciudadanos entregamos toda la responsabilidad respecto de la atención de los derechos de otros al Estado. Y parece que no es mi problema, no es mi problema. Entonces, eh, la incautación, por ejemplo, de las dosis mínimas, más allá de quien consuma o quien no lo consuma, creo que terminaba siendo un avance en términos del reconocimiento del derecho de alguien a hacer algo. Pero cuando ya el derecho de ese alguien a hacer algo se ve limitado, pero los que están alrededor como que aplauden la limitación de ese derecho y les parece que es una toma de decisiones muy importante, en mi opinión es un retroceso, porque se había discutido durante mucho tiempo que eso era un derecho. Entonces fíjense cómo los que menos nos damos a los derechos somos nosotros los ciudadanos. Incluso hay unos autores bien interesantes acerca de constitucionalismo y el derecho en el marco del Estado, que dicen que los nuevos tipos de estados en el mundo nos han puesto a los ciudadanos a negociar nuestros propios derechos. Me explico. Digamos que en una galaxia, en un sistema solar, en un planeta hay un país en donde hay mucha inseguridad y se llama terrorismo, la llaman terrorismo. Esa inseguridad se convierte en una de las banderas más importantes de un gobierno. Y un gobierno negocia con los ciudadanos los derechos y les dice, por ejemplo, si ustedes quieren que prevengamos y que podamos controlar el terrorismo, ustedes me tienen que ceder el derecho a poder allanar las casas sin órdenes judiciales previamente. Entonces, cuando los ciudadanos dicen, listo, hágalo, pues PIN está negociando sus derechos. Pierde uno. O cuando dice, bueno, está bien, yo les garantizo la vida y la integridad, pero se acuesta más temprano. Toque de queda a las 10 de la noche y mañana solamente después de las 5 de la mañana se pueden mover. También eso es limitar, por ejemplo, el derecho a la circulación, lo limitan. Y fíjense cómo los ciudadanos en esas lógicas de los estados del miedo, se llaman hoy, empiezan a entregar, a entregar, a entregar, a entregar lo que en algún momento han sido unos avances. Eso es la gestión pública, es el ejercicio de la política, pero se ve reflejado en la gestión pública. Bueno, yo espero estar dando respuesta a las cosas que ustedes muy interesantemente me están aquí contando. ¿Qué más les quisiera yo contar de esto? Bueno, mire que hay una parte muy importante que habla de la cadena de gestión de resultados, los componentes de la cadena de resultados, los pilares de la gestión pública. Bueno, yo no repetiría esto, ya está ahí escrito, pero si quisiera plantearles la siguiente reflexión. Como los problemas no se construyen de la noche a la mañana, las soluciones tampoco llegarán de la noche a la mañana. Y como los problemas obedecen a unas causas desde los orígenes más sencillos, más domésticos y locales, uno diría las soluciones también tendrían que estructurarse en el mismo sentido. También las soluciones tendrían que plantearse en los escenarios más domésticos y locales. Y hablando específicamente de los problemas de la paz. Hace poco estaba mirando las cifras del 2016 de medicina legal. En 2016, medicina legal publica las cifras de violencia en Colombia, es decir, las muertes violentas. Y dice de qué se mueren los colombianos violentamente. Dice, mire, cada 10 muertos en Colombia, ¿se acuerdan un momento aquí de cuando decía que la gestión pública identifica problemas? Y que parte de identificar problemas está relacionado con obtener información, es decir, gestionar el conocimiento. Yo considero que para poder identificar un problema es importante acercarse, no agotarlo, no que se le vaya la vida a uno en intentar entenderlo, pero sí tener una aproximación. Entonces, si uno va a hablar de paz en Colombia, no tendría que hablar de violencia. Forensis, o sea, la publicación de medicina legal, le dice a usted, mire, de cada 10 muertos en Colombia, un muerto es por el conflicto armado, o sea, en el marco del conflicto armado.
eso que nos ha tomado tanto tiempo, tanto dinero, tanto conflicto, tanta polarización, que si la guerrilla, que si son buenos, que si hay que perdonarlos, indultarlos, todo ese cuento. Y usted que sí, que él no, ¿sí? Que si hay que darles un salario mínimo, no hay que darles nada, que si hay que darles cárcel o plomo, todas esas cosas que la gente va escribiendo todo el tiempo, eh, nos ocupan el 10% de los muertos, es decir, 1 de cada 10 muertos. Nos quedan 9 muertos por resolver. Estos 4 muertos siguientes son muertos que se dan en el ámbito de accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito con muertes violentas. Al menos 2 de ellos están involucrados con el consumo de licor. Cifras del 2016. Entonces uno dice, miércoles, o sea que esto, la cifra de violencia en Colombia, las muertes violentas, tiene que ver con el consumo de alcohol y que la gente maneja borracha. Y dice, pues sí, claro. Entonces ahí uno empieza a decir, ¿por qué la gente lo hace? ¿Cuál es la conducta? Entonces, alguien diría, ¿por qué no hay educación? No, bueno, no, yo no creo que todo lo resuelva la educación, no creo que todo lo resuelva el aula, eh, pero sí creo que culturalmente tenemos instalados algunos, algunas conexiones aquí, algunos escenarios que no nos permite reflexionar, por ejemplo, acerca de la responsabilidad de algunos ciudadanos respecto de su rol en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, consumir trago es un derecho. Vea que para eso sí no van a disminuir la dosis mínima de alcohol. Vea, yo me puedo tomar todo el alcohol y fumarme todos los cigarros que se me ocurran, pero no me los van a limitar. Entonces yo puedo ejercer ese derecho, pero es mi deber también que al ejercer ese derecho no me lleve por delante a otros. De cada 4 muertos en accidentes de tránsito, 2 están relacionados con el consumo de licor. Va el tema. Y me quedan 5 muertos, además de estos 4. Estos 5 muertos se dan en el ámbito familiar y vecinal. De estos 2 son mujeres y uno es menor de edad. Y se matan entre vecinos y en el ámbito de la familia. Imagínense que uno de los días más violentos de Colombia es el Día de la Madre. Entonces uno dice, a ver, esto es un problema de gestión pública, políticas públicas, de tener normas más, penas más duras. O sea, no, yo creo que es un tema cultural, es un tema, en ese caso sí que la gestión pública y, y los liderazgos políticos y sociales en Colombia nos hagan la pregunta, ¿por qué no matamos de esta manera es decir, tenemos las cifras de muertes de mujeres en feminicidio más altas de América Latina? Entonces uno diría, ¿por qué? Entonces fíjense que cuando hablamos de paz, necesariamente tenemos que hablar no solamente de las víctimas del conflicto armado histórico en Colombia, sino que también tenemos que hablar de todos estos escenarios sociales. Eh, Cuando hablamos de cadena de resultados, les estaba diciendo, como las causas de la violencia, o sea, la violencia en la familia tiene los orígenes, no podría decir, la violencia en la familia está relacionada con eh, roles de las mujeres. Entonces, las mujeres en su rol siempre han tenido que soportar la violencia. ¿Mm? Y también he enseñado que los hombres llevan la plata a la casa y como llevan la plata a la casa, pueden vulnerarle los derechos a los otros y pasárselos por encima. Listo, muy bien. Y también podemos decir que parte de esa vulnerabilidad de las mujeres está relacionada con el bajo acceso a oportunidades de empleo. Fíjense en algo tan interesante como saneamiento básico, el agua. En algunos lugares de América Latina, donde no llega el agua, hay que distribuir las tareas. ¿Quién va a traer el agua en la múcura? La múcura. ¿Se acuerdan la canción? La múcura está en el suelo, mamá, que no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Entonces, fíjense que es una mujer diciendo, la múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella. ¿Y qué es lo que hacía esta mujer con la múcura? Llevar agua. Y eso es lo que pasa normalmente en los países en vías de desarrollo, que son las niñas
las que con la múcura llevan el agua. Si usted tiene que escoger entre a quién va a mandar a la escuela, a niños o a niñas, envía a los niños, porque las niñas, ¿qué tienen que hacer? Irse con la múcura hasta el río y llevar con la múcura agua a la casa y decirle a la mamá que no puedo con ella. Entonces, se ha pensado que incluso los proyectos de saneamiento básico que llevan agua domiciliaria a muchas comunidades en vías de desarrollo hacen más equitativo, por ejemplo, el acceso a la educación entre niños y niñas. Porque la tarea de llevar agua ya no va a caer literalmente en cabeza de la niña y ella va a tener acceso a o mayores posibilidades de acceder a la educación. Entonces, fíjense cómo este tema de la casa cruza, por ejemplo, estamos hablando solo del tema de la violencia de género, cruza con el acueducto, cruza con generación de alternativas para mujeres, alternativas de empleo, de calificación y formación de hombres en ámbitos sociales, en ámbitos económicos, incluso yo diría que en ámbitos empresariales y organizacionales respecto del derecho y la necesidad de equilibrar los roles en la casa. Hoy en algunas políticas públicas de género se hablan de nuevas masculinidades y le dicen a los hombres, venga, usted también puede cocinar y cuide de los hijos y, y también puedes limpiar el popó, que no te va a pasar nada. Y eso es fundamental. Y usted diría, ¿esto contribuye a la construcción de paz? En mi opinión, sí. Pero fíjense que nos hemos quedado en que la construcción de paz es un tema de la justicia especial para la paz, no solamente, y que es un tema, por ejemplo, de proyectos productivos para desmovilizados, que es importante, pero estamos hablando del 1%. Me quedan 9 muertos violentos en Colombia. Entonces, comprender el problema y comprender las raíces del problema también es poder pensar alternativas de solución frente a estos muy pequeños causas pequeñitas que están por aquí, que son las causas relacionadas con la formación escolar, los valores, eso que cacarea tanto el valor, los valores, el tema de cómo se dan el acceso a la educación, cómo le pagan el sueldo a las mujeres, aun cuando hoy las mujeres, más de la mitad de la población femenina, más de la población, de la población que está en la educación superior hoy, más de la mitad son mujeres. O sea, son más mujeres las que se están formando hoy en términos profesionales. Y sus sueldos están un tercio por debajo del de los hombres. Entonces uno diría, ¿qué está pasando allí? Algo está pasando. Ahora uno diría, ¿eso contribuye a la violencia? En mi opinión, sí. Entonces fíjense que son como las causas pequeñitas llevan a causas más grandes y que se desatan en problemas y estos en impactos muy grandes. También yo diría que pequeñas tomas de decisiones en el ámbito local y doméstico contribuirían al logro de unos propósitos que nos permitirían alcanzar unos objetivos y llevar a una sociedad a unos fines bien interesantes y más o menos comunes. Eso es lo que se plantea en este módulo cuando se habla de estos encadenamientos. Es decir, cómo yo me confabulo en términos de recursos económicos, del talento humano, recursos financieros, recursos de información, y cómo los pongo juntos para dar una respuesta y para que esa respuesta sea oportuna, sea pertinente y se acorde con las necesidades de las personas. Y ojo, no solamente que las personas vean las respuestas como algo externo y ajenos a ellos, como alguien que le viene a hacer un favor. Hay una cosa que me sorprende cuatrenio tras cuatrenio en las elecciones de presidente y las elecciones de autoridades locales, y es siempre pensar que alguien va a venir a salvarnos. Yo pienso que nadie nos va a salvar de nosotros mismos. Y eso sí tenemos que nosotros desde nuestros roles, en nuestros municipios, en nuestras organizaciones, facilitarle a las personas las preguntas que los lleven a comprender que son ellos involucrándose los que van a generar las transformaciones y las transformaciones no van a venir de afuera. En ese sentido, los proyectos de inversión, los recursos públicos y la acción pública requiere la participación de los ciudadanos. Y no solamente la participación es llenar salones con sillas RIMAX, firmar listados de asistencias, tomarse un tinto y pedir una empanada de refrigerio.
No, allí la participación es importante en términos de cómo los ciudadanos también se hacen acreedores a algunas responsabilidades para alcanzar objetivos. Y eso se puede definir incluso en los procesos de planeación. Si las personas se insertan adecuadamente en los procesos de planeación, van a querer participar también en su desarrollo, no que la planeación sea una sorpresa para ellos. Y en eso, esos temas del encadenamiento, cómo los recursos se pueden juntar, cómo generar valor agregado, implica también que la ciudadanía se involucre. Bien, bueno, es domingo, es muy tarde, espero no estar durmiéndolos. No hay más preguntas, cuando tú quieras puedas empezar a cerrar. Ah, bueno, gracias Gabriel. Eh, yo creo que voy a volver youtuber. Lo hago bien, ¿cierto? Entonces sería, soy Vladi, tu youtuber de 40. Suscríbete a mi canal. Bueno, yo les agradezco mucho y la paciencia que han tenido. Cerramos un poco el tema, porque igual nos vamos a encontrar. Eh, Miren, la gestión pública implica reflexión. Aquí hay unos contenidos sugeridos, hay bibliografía sugerida. Eh, ¿Qué es lo interesante de esos contenidos y de esos conceptos? Mm, que les traiga a ustedes reflexiones, no hay fórmulas secretas, no hay fórmulas secretas, y como no hay fórmulas secretas, uno puede construir su propia fórmula. Entonces, fíjense que uno no puede pensar, hay un sociólogo bien interesante que ya se murió, no, creo que no, ya está muy viejito, Alain Rouquier. Entonces, Alain Rouquier decía que una planta, cuando usted la trasplanta, se la lleva de un lugar a otro, ni crece de la misma forma ni le da los mismos frutos. Eso pasa con estos conceptos. Estos conceptos pueden estar muy bien para un contexto, pero para otro pueden ser totalmente distintos. Entonces, tome estos contenidos, tome estos conceptos como una guía y fundamentalmente como en el inicio de un proceso de reflexión para que usted pueda construir en su ámbito local o en su ámbito organizacional conceptos propios. Eso no está mal. Ahora, que uno pueda tener unos conceptos comunes a partir de normas, de guías, de metodologías, eso le permite a uno con eso que estamos haciendo, construir un lenguaje, mantener un diálogo. Pero no tomen a pie de juntillas todo lo que se escribe, porque no necesariamente así ocurre. La tarea de ustedes como gestores del desarrollo local y facilitadores de la gestión pública en el postconflicto es poder plantearse las preguntas ustedes primero, madurarlas y podérselas después plantear a otros para identificar esos problemas, poder juiciosamente, disciplinadamente identificar información pertinente que le permita entender la realidad o aproximarse al menos a ella para poder sugerir algunas medidas que no van a generar transformaciones en un año ni en dos, probablemente ni en 10, pero que empiecen a generar transformaciones muy sencillas. Esas pequeñas transformaciones son las que se requieren. Y esas pequeñas transformaciones, las personales, en mi opinión, las locales, las de las comunidades, son las que van a generar que los ciudadanos identifiquen sus derechos y que además sientan que la gestión pública es de ellos, es para ellos y es desde ellos, y que además en la gestión pública ellos también proyectan su acción y su interés, es decir, que inciden políticamente. Entonces, les agradezco mucho que me hayan prestado atención, le agradezco mucho a Daniela y a Gabriel la paciencia que han tenido para conmigo. Eh, Próximamente nos encontraremos en otro evento YouTube. Me voy a tomar muy en serio lo del youtuber de 40, de 43. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, duda e insulto reprimido, por favor, compártanlo en el buzón, en el foro y comuniquémonos. Eh, con muchos me he comunicado y tenemos un chat entonces en WhatsApp. Entonces también si quieren que los una al WhatsApp, entonces me envían un mensajito y los incorporo y seguimos conversando de estos temas que no solamente son gestión pública, no son solamente locales, esto hay que entenderlo en términos globales, en términos estratégicos. Entonces, pues muchas gracias.
Mm, ¿Qué más les digo? Que feliz domingo, que la pasen muy bien, que madruguen mañana harto, que tengan una muy buena semana y que nos estamos conversando y seguimos trabajando en, en nuestra plataforma. Muchas gracias. Que estén muy bien y feliz noche. Gracias.